En el mundo de Beach Boogie Racing se ha tenido la duda sobre si Red y Leilani son pareja. Y la verdad es que no, ya que este ship ha sido uno de los más destacables y siempre se los ha emparejado a estos dos desde que salieron y ha sido el ship más popular hasta la fecha, pero el día de hoy veremos lo que pasaría si esto fuera así. ¿Qué pasaría si se llegara a confirmar? Para iniciar, si esto sí se llegara a confirmar desde un inicio, sería una sorpresa para la comunidad y realmente algunos fans estarían satisfechos de esto y otros no lo tomarían tan a bien, ya que recordemos que en esta comunidad existen más shipeos de los que se imaginan. Volviendo al caso, pues gracias a esta confirmación habrían cambios que sufriría lo que es la franquicia en general, ya que no pueden hacer que solo sean pareja y ya, y que la etiqueta de novios quede como un adorno simplemente para complacer a los fans. Pero, ¿qué cambios sufriría la franquicia? Es bien sabido que estos dos desde el inicio son shippeados desde las primeras entregas, pero si esto hubiese sido confirmado antes, habrían más interacciones de ellos en el modo historia del juego y que trabajarían en conjunto como la pareja que son, y cambiaría el gameplay donde estos personajes se puedan pasar objetos, y tener un modo cooperativo de dos personas o una sola controlando a estos dos personajes en las carreras, y esto sería así ya que es ilógico que se ataquen entre ellos dos porque no tendría sentido en el juego, en especial en la primera entrega de la saga Racing, ya que posiblemente gracias a esto el juego sufriría lo que es un cambio, donde el puesto de Leilani fuera cambiado, ya que recordemos que si los hubieran confirmado desde el inicio de la franquicia, pues posiblemente Ruby o otro personaje la hubiese cambiado de ser la instructora del primer juego, ya que técnicamente estos personajes estarían desbloqueados al ser los personajes principales del juego, y cambiaría demasiado lo que son las historias. Como ya lo he mencionado, las interacciones son algo que hubiese sido algo más común entre estos dos, desarrollando su relación al paso del tiempo mientras vamos avanzando en el juego, lo cual daría paso a más historias con estos personajes, es decir que gracias a esto los juegos de la saga tengan más tiempo de desarrollo. ¿Qué impacto tendría en los juegos? Como lo he dicho antes, esto posiblemente afectaría a lo que es el ritmo de la creación y desarrollo de los videojuegos, ya que tendrían que ver lo que es el gameplay y la historia como los más importantes en este caso, y esto haría que los juegos de ahora en adelante tendrían que ser secuelas directas del juego anterior y que Beach Boogie Racing 2 literalmente siguiera la historia del primer juego, expandiendo y agregando nuevos personajes y una historia más interesante sin perder lo que es su estilo que lo hizo destacar, y no tuviéramos la historia de la versión de PC, que por lo que he escuchado es demasiado simple, que gracias a este cambio posiblemente tengamos historias más interesantes y fantasiosas, y gracias a ello, y escúchenme bien, que Beach Boogie Racing 2 Island Adventure y Beach Boogie Racing 2 de móviles posiblemente serían demasiado similares con sus agregados, los cuales son la historia que sería la misma pero contada en diferentes versiones del juego, y que la versión de PC sea la más potente mientras móviles sea casi lo mismo pero un poco más recortado para que pueda ser disfrutable y accesible para los jugadores y sea optimizado para estos dispositivos, pero sin perder sus puntos fuertes como lo que son el gameplay y la historia obviamente. ¿Qué pasaría con la comunidad? Como sabemos, gracias a esto es probable que el fandom esté conforme si es que hacen un buen trabajo con los personajes, y que gracias a esto los fanarts pueden disminuir un poco, ya que habría material oficial de esta pareja en las redes sociales. Posiblemente lo que hace más vivo a este ship es que los fans crean sus historias e interpretaciones sobre lo que pasaría con ellos según la mayoría de fans, y al final gracias a esto podrían hacer más teorías al respecto sobre el futuro de esta pareja en los siguientes juegos, como el lejano Beach Boogie Racing 3, que podría ser el punto más alto de la saga si esto fuese así, y gracias a esto la comunidad estuviera hypeada por lo que se vendría en esta siguiente entrega del juego. Y hablando del material oficial, y esto afectaría a Vector y Unic. Como empresa tendrían que hacer cambios como en lo que son sus juegos, en especial los de Beach Boogie Racing, los cuales tendrían un presupuesto mayor, ya que como sabemos es la franquicia que le genera más dinero, y gracias a esto es posible que el modo multijugador estuviera en el segundo juego, gracias a que les sería más rentable apostar por estos juegos, y bueno, eso daría paso a que puedan subir material oficial de esta pareja a sus redes sociales, como lo que son imágenes, animaciones de estos personajes y cómo se relacionan fuera de la pista de carreras, y otros haciendo algunas actividades diferentes como lo que son por ejemplo
cocinar galletas XD, o algo similar, que se irían subiendo a cada mes o cierto tiempo cambiando sus temáticas, por ejemplo tener artes oficiales de cada celebración del año como Halloween, Navidad, Año Nuevo y entre otras más. Esto podría dar paso a que hubiesen novedades y hasta podrían dar paso a vender mercancía de esta pareja como playeras y peluches para que los fans puedan invertir su dinero y así venderles algo XD, que es posible que podría llegar a hacer si esto pueda volverse canon. Gracias a eso el interés en darle prioridad a otros ships del juego como por ejemplo Zippo y Roxy puedan hacerlos canon, ya que gracias al éxito que son lo que es los ships, Vector Unit no perdería la oportunidad de ganar gracias a esto. ¿Y qué podríamos esperar de esta relación? Realmente sorprende la cantidad de cosas que pueden hacer con ellos, ya que tienen el potencial para hacer historias increíbles y como mencioné antes, es probable que tengamos material oficial, y gracias a esto tuviéramos lo que sería una avalancha de contenido que nos podría traer lo que son series animadas posiblemente de 1 a 5 minutos, los cuales mostrarían más a detalles lo que hace esta pareja en su vida normal fuera de las carreras, y hasta de otros personajes del juego. Dentro de las actualizaciones tendríamos lo que sería un capítulo especial de San Valentín como una nueva mini historia que agregarían para este juego como un especial, y esto cambiaría la pantalla de carga y otros añadidos, como el fondo, nuevos accesorios y la historia que estaría dentro de ella, y bueno, gracias a esto es probable que sobre las historias tendrían lo que es un tono más dramático para estos dos personajes, pero bueno, también habrían cambios en las portadas del juego, ya que tendrían que integrar a estos dos para que puedan mostrar a estos que son los personajes principales del juego, que cambiaría junto a la descripción del mismo juego con estos dos siendo mencionados como pareja. Créanme que hablar de esto es un poco complicado, ya que tienes que decir bien las palabras para que todo cuadre. Al final cada quien puede darle una interpretación a lo que es saber si esta pareja puede ser canónica. Por desgracia sabemos que a Vector Unit le va a dar igual eso XD. Y la verdad que el Rezi y Leamy son una pareja que tiene un potencial más que nada para el hipotético y posible Beach Boogie Racing 3, que bueno es adelantar mucho, pero ojalá y cosas así pasen cuando se estrene ese juego, pero no estamos hablando de ese juego ahora. Y bueno, hasta acá el video de hoy. De veras, hace casi 2 años que no subía una teoría sobre una línea temporal diferente del juego, pero bueno, en realidad fue divertido escribir todo esto, ya que la verdad es interesante saber qué hubiese pasado si esto fuera real. Para mí son interesantes crear cada una de ellas, ya que la verdad es un mundo de posibilidades, e irlos conectando uno con otro es fascinante, pero bueno, siempre lleva su tiempo hacerlas, ya que hay veces que no cuadran y otras que sí. Haciendo esto, para no andar diciendo palabras sin un menor sentido y simplemente subirlo y ya como cierta persona XD. Pero ustedes tranquilos, si les gusta esto obvio que lo seguiré haciendo, pero necesitaría de su apoyo para hacer más de esto, así que nada, suscríbete, dale al botón de like, y bueno chavos, agradezco demasiado su apoyo en los últimos vídeos, muchísimas gracias y bueno, nos vemos, los aprecio mucho, hasta la próxima.